Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Como siempre, gracias por acompañarme en esta nueva edición. Hoy les tengo una entrevista exclusiva que les realizó Jay Fonseca del programa Cuarto Poder de Guapa Televisión a la exfiscal Betsaida Quiñones, quien llevaba las investigaciones en los casos por las muertes del abogado Carlos Cotto Cartagena y el trapero Kevin Fred en Puerto Rico en 2018 y 2019 respectivamente. La entrevista está un poco larga, pero en la parte inferior de este video les muestro en qué punto la exfiscal empieza a hablar sobre el caso de Kevin Fred, en caso de que usted simplemente esté interesado en esta parte. Y bueno, pues antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. El caso del abogado Carlos Cotto Cartagena no lo he tratado en Eni con Más, pero antes de darles paso a la entrevista que le realizó Jay Fonseca a la exfiscal Betsaida Quiñones, me gustaría explicarles brevemente lo que le sucedió al letrado. El cuerpo de Carlos Cotto Cartagena fue encontrado en el pavimento la madrugada del 21 de septiembre de 2018 frente al condominio Santa Teresa en el sector de Miramar en San Juan, Puerto Rico. Desde entonces, todo ha sido un gran misterio. Luego de denuncias de alegada paralización del caso bajo la incumbencia de Wanda Vázquez como secretaria de Justicia y Olga Castellón como jefa de fiscales, el caso tomó un nuevo giro y se supo que los peritos contratados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico culminaron su estudio y analizaron las circunstancias en las que ocurrió la caída que le costó la vida al abogado. El Instituto de Ciencias Forenses confirmó que entregó a la Fiscalía el reporte de la autopsia realizada a Cotto Cartagena. Básicamente, una patóloga validó los hallazgos de la investigación inicial, que incluyó el análisis de pruebas de ADN, la visita que ella misma realizó en el lugar de los hechos, el análisis de patrones de sangre y los resultados de las pruebas toxicológicas para determinar causa y manera de muerte del abogado que se incluyen en el reporte de autopsia, pero no se reveló la causa o manera de la muerte de Carlos Cotto Cartagena. Así que la incógnita hasta el día de hoy sigue siendo si la muerte de Cotto Cartagena, hijo de la ex jueza María Inés Cartagena, será tipificada como un asesinato, homicidio, muerte accidental, suicidio o alguna otra cosa. En días recientes, el fiscal Edmanuel Santiago confirmó que una de las cosas que tratan de restablecer desde que se reabrió este caso es si la muerte de Cotto Cartagena respondió a un acto criminal o no, y si guarda relación con la participación del abogado como testigo en el caso por el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang. Cotto Cartagena habría sido uno de los testigos de la defensa en el caso contra Aurea Vázquez Rijos, la llamada Viuda Negra, convicta a nivel federal por el asesinato de su ex esposo, el empresario Anhang. Previo a estos análisis, hubo versiones que apuntaban a que Cotto Cartagena fue empujado desde el techo del edificio y que el cuerpo recibió un impulso de hasta 4 millas por hora al ser lanzado. Pero esas determinaciones, según el Ministerio Público, no estaban respaldadas con estudios realizados en la escena, al cuerpo y a la evidencia recopilada. Otro caso que llevó la exfiscal Betsaida Quiñones, quien renunció súbitamente a su cargo en el Departamento de Justicia en septiembre, fue el del asesinato de Kevin Fred. El trapero abiertamente gay murió tras recibir 8 balazos, uno de ellos en la cabeza, mientras conducía una moto por Santurce en enero de 2019. Este caso, hasta el día de hoy, tampoco se ha resuelto. Se han hecho investigaciones y entrevistas, pero sin ningún sospechoso. Nadie ha sido responsabilizado por este crimen.
la fiscal Betsaida Quiñones indicó previamente que esto parece ser un asesinato por encargo. Antes de su renuncia, informó que varias figuras ya entrevistadas en el 2019 podrían volver a ser citadas para ser interrogadas y que cualquiera podría figurar como sospechoso. La madre de Kevin Fred, como ya saben, ha responsabilizado al reggaetonero Ozuna y a su ex-manager Vicente Saavedra por la muerte de su hijo. Recientemente vimos a varios investigadores acudir a la escena del crimen tras recibir nuevas pistas, pero la exfiscal Quiñones ha dicho que esto no tiene ninguna utilidad porque ya no hay evidencia allí. Un punto súper interesante fue una pregunta que le hizo Jay Fonseca a la exfiscal Quiñones. Esa pregunta fue, cito, ¿hay personas de interés en este caso que usted quisiera ver tras las rejas? La respuesta de la exfiscal me llamó mucho la atención, pero vean ustedes mismos la entrevista completa que les realizó de forma exclusiva Jay Fonseca a la exfiscal Quiñones sobre los casos de Carlos Cotto Cartagena y Kevin Fred. Gracias. Primero que todo, cómo se llama un fiscal? O sea, ¿cómo se entera un fiscal de que hay una escena de crimen y por tanto tiene que ir? Surge una querella en la policía, casi siempre llamadas al 911, llamadas confidenciales a diferentes cuarteles de la policía. Surge la querella en la policía de detonaciones, casi siempre bajan como detonaciones. La policía se acerca al lugar de las supuestas detonaciones, se percata si hay alguna escena de un crimen y si hay alguna escena de un crimen, pues entonces nos notifican a nosotros vía telefónica. O sea, llaman por teléfono, no es un sistema especial, confidencial, es una llamada telefónica. Llama al celular. ¿Y cómo ellos privado saben a qué fiscal, exacto, cómo ellos saben a qué fiscal llamar? Hay un roster de trabajo en el que se establece día por día qué fiscal va a estar on call en el horario o de 8 a 4 o de 4 a 12, que son los dos on-call que se realizan. Y de acuerdo a lo que ellos observen en el roster, pues ellos deciden a quién llamar. En esa mañana de septiembre del 2018, cuando están los fiscales originales, ¿por qué te llaman? ¿Hacía falta refuerzo o algo por el estilo? Yo en esos momentos estaba de turno en el tribunal, yo no estaba de turno de escena, quien estaba era otra fiscal. Me llama la jefa de fiscales para ese momento y me indica que como la fiscal era nueva, estaba comenzando, era una fiscal especial, no estaba nombrada en esos momentos, para que le diera la mano porque me dice vía telefónica que aparentemente había sido un testigo federal el que habían asesinado. O sea que había entonces no asesinado, porque eso no fue lo que se me dijo originalmente, eso lo concluyo yo después. Claro, pero ocurre entonces que en ese momento te llaman porque entienden que es una escena compleja, que originalmente se habló de un accidente. En este caso, la escena estaba acordonada en varias áreas diferentes, estaba acordonada al final de esta calle, había un acordonamiento de la policía, había acordonamiento en esta calle también había acordonamiento. O sea que estamos hablando de que... Y había acordonamiento cerca del colegio. Ok, vamos a esta zona, o sea que allí había un área donde había acordonamiento en la línea esa amarilla que ponen. Y allí había uno, o sea, donde dice Cuevilla, ahí en esa zona entre el colegio para que no entraran para acá. Exacto, donde dice tránsito, ahí se estaba desviando el tránsito, la gente no podía transcurrir por esta vía. Y entonces no podía haber tránsito tampoco en esta vía, o sea, estaba bloqueado aquí, bloqueado allá y bloqueado en la parte de allá. Okay. Ok, para fines de la escena vamos a entrar ahora a donde se encuentra el cuerpo de Carlos Cotto Cartagena. ¿Y por qué estamos haciendo esto? El Departamento de Justicia recientemente vino a la escena y la pregunta es, ¿sirve de algo venir a la escena 5 años después? O sea, realmente ya pues, o sea, ¿cómo nos sirve eso, no? En este caso presumo yo que pues porque quieren, o sea, hay unos peritos que hablaron, etcétera, pero le escucho. Te voy a corregir esa parte porque entiendo que el fiscal en esta escena de Carlos Cotto vino ya hace casi un año. Ok. En el caso de Kevin Fred fue la que fue más reciente. Entiendo. Ok. Si eso es productivo, puede ser productivo para el fiscal para observar cómo estaba la escena y dónde fue la escena, porque obviamente el fiscal no tuvo el beneficio que yo tuve de estar en la escena. Pero para fines investigativos no hay nada nuevo. Porque ya eso no es una escena, eso es un lugar de los hechos, ya ahí no hay evidencia, ya ahí no hay nada. Si fuéramos a hablar de la escena cuando tú llegas,
Primero que todo, porque me dices que llegan tantos fiscales y tantos abogados y tantas personas del Tribunal Federal Estatal, ¿cómo ellos saben que tú eres la fiscal que está a cargo y que vas a estar a cargo de la escena? Cuando yo llego directamente, yo me reporto a los agentes del CIC de San Juan, que eran los que estaban manejando la escena. El agente de más rango era un capitán en esos momentos y me reporto directamente a él. Obviamente ya ellos conocen a uno por la cantidad de años que uno lleva en San Juan. Y ellos te identifican con, tú te identificas con él y dices, soy fulano, ¿verdad? Etcétera. Y vine a cooperar en la escena. Yo te aclaro que cuando yo no... Sí. Que cuando yo entro aquí a la escena, ya el cuerpo de Carlos no estaba. Okay. No estaba en la escena, ya el Instituto Forense se lo había llevado en la guagua. Que yo no tuve la oportunidad de ver el cuerpo aquí. Ok, vamos a la parte donde donde cae el cuerpo. Obviamente, aunque tú no viste el cuerpo cuando específicamente estaba aquí, sí te puedo preguntar, tú luego de eso viste fotos, viste videos, viste evidencia fílmica. Claro. Ok, dentro de lo que puedas narrar, obviamente, y sé que hay unas cosas que no puedes narrar, otras cosas que no quisiéramos tener que entrar en detalles porque obviamente pues nadie quiere eso. ¿Dónde cae el cuerpo? Y de nuevo estamos aquí en el edificio, que creo que es de 9 pisos, y él presuntamente estaba en el sexto. 7 pisos. 7 pisos, tiene un octavo que solamente es un penthouse y tiene la azotea, que sería la novena, él sería la azotea. Okay, él cae precisamente en esta área de aquí. O sea, frente a las escaleras. Frente a las escaleras. Frente a las escaleras de entrada, el cuerpo cae aquí. Ok. So que si el cuerpo cae aquí... Con las piernas hacia allá y la cabeza hacia acá. ¿La cabeza hacia acá? Sí. Las piernas hacia acá. Sí. Ok. Si miramos, obviamente la cámara puede ir hacia arriba. Estamos hablando de que según la teoría original son 9 pies, pero aquí hay, o sea, si él hubiera caído, aquí es como que una baranda, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Eso tiene un nombre. Yo entiendo que es un sobretecho que se le sí, un tipo de sobretecho como para cubrirte en caso de que, para la escalera, ¿verdad? Para en caso de que esté lloviendo, algo por el estilo. Exacto. O sea, que si hubiera caído en una caída, sin un empujón, probablemente hubiera caído ahí y no en el piso acá. Esa era una de las posibilidades. Ok, para fines de la cámara, si puede venir un momento la cámara y mostrar esto, porque yo creo que esto es un punto bien importante. O sea, vean este sobretecho, es como un tipo de azotea, y si usted mira hacia arriba y vaya a caer alguien desde allá y no se le empujó o dio un brinco como si fuera, ¿verdad?, un brinco enorme, cae en hubiera caído en ese sobretecho. Ok, entonces el cuerpo cae aquí. Se habla siempre de una media. Yo leí en el periódico que había una media que cayó en el medio de la calle, allá. O sea que esta persona, por así decirlo, si fue que se cayó desde allá arriba, pues cayó, pero una media cae a unos 10, 15, 20 pies de donde está el cuerpo, ¿no? Públicamente se tomaron fotos de la escena y yo te puedo decir que basado en lo que públicamente salió y no necesariamente abriendo el sumario fiscal, las fotos que se dieron que se difundieron en esos momentos, él tenía una media a medio poner y otra media que estaba justamente en el medio de la calle. Eso es correcto. Okay, o sea que tenía una media a mitad y la otra. Ok. Estaba sin camisa y tenía un mao. Sin camisa y un mao. Ok. En el 6º piso se dice que había unas manchas de sangre y también en otros lugares de las escaleras y demás. Como si hubiera sido arrastrado un cuerpo o manchas de sangre en algunos puntos. Eso salió en los periódicos, yo lo he reportado varias veces. No sé si puede entrar a hablarme de eso, porque se habla de que había sangre. O sea, si alguien se cae de arriba por accidente o un suicidio, ¿por qué aparece sangre en el 6º piso y por qué aparece sangre en otros lugares también, donde quedan compatibles con esa persona? Eso es una pregunta que el Departamento de Justicia te debería contestar y debería contestar a María Inés Cartagena, que yo creo que lleva años esperando esa contestación y nunca se la han dado. Pero hay una contestación para eso. Para usted, el asunto de los domis y el perito. ¿O no puede entrar en eso? Para mí entender y como mi apreciación personal, obviamente hacer una recreación de escena no es venir aquí, observar y decir, ok, aquí cayó y... Esto es un reportaje, esto no es una recreación de escena conlleva muchas cosas más. Y entre ellas hacer el ejercicio que hizo esa persona antes de morir, que se sepa. Y el ejercicio obviamente partía de la azotea.
pues para mí entender era más razonable y más, y para el entender de la patóloga en esos momentos, que también lo requirió, que para ya poder hacer una conclusión más certera, necesitaba tirar los dummies, que tuvieran el mismo peso y el mismo tamaño del que tenía Carlos, para poder entonces hacer una conclusión más exacta de lo que hubiese pasado. Okay. De si hubo empujón, si no hubo empujón, si no había habido, o si fue una simple caída. Veo. Esos dummies nunca se compraron, ¿no? Pero sí hay un análisis de perito ahora. Sin los dummies. Sí, los dummies, por eso, que hicieron un cálculo físico-matemático, no hicieron física. Y también fueron o hablaron finalmente con Aurea Vázquez Rijos, la viuda negra. Bueno, yo en este caso, más de 5 ocasiones bajo Olga Castellón y Wanda Vázquez, yo traté de que se me asignara un perito. Y algo tan sencillo como contratar un perito, no sé, las veces que lo pedí siempre se me negó y nunca se me dio explicación. Los dummies, la familia estaba en disposición de comprar los dummies y donarlos. Olga Castellón no quería en esos momentos que los dummies fueran traídos por la familia del imputado. Tampoco se estaban haciendo gestiones. Yo busqué por el internet cuáles eran los dummies que se tenían que adquirir, pero tampoco hubo resultados positivos en cuanto a esa gestión. Finalmente. Por eso es que yo hago la alerta y digo que aunque a mí no me paralizaron directamente la investigación, sí indirectamente me la paralizan, porque no. Esta no, la de Kevin Fred sí fue directamente. Directamente. La de Carlos Coto Cartagena no. Esta no fue tan directamente como la de Kevin, pero para mí era una paralización el hecho de que yo necesitaba un análisis pericial y no se me asignara un perito y pasaran años y todavía el perito no se me asignara. Ok, vamos arriba y terminamos esta escena. Si usted recuerda, dentro de lo que recuerdas, ¿qué te llamó la atención de la escena en aquel momento cuando llegas aquí y estás entrando? O sea, ¿qué específicamente te llamó la atención, además de obviamente los cordones, la policía, etcétera? Bueno, habían cosas que yo como fiscal de 20 años de experiencia, en esos momentos tenía 20, no me cuadraban con un suicidio. Casi siempre los suicidios se dan de otra manera, los accidentes también se dan de otra manera, la caída del cuerpo, la poca sangre que tenía el cuerpo. Yo he visto caídas desde menos altura de esta y he visto mucha más sangre que la que tenía Carlos en esos momentos. Así que esas cosas a mí, obviamente, como fiscal me levantaron bandera. Automático, una vez tú llegas y ves eso es como que... Automático, porque yo ya te digo, no es la primera escena que yo he tenido de un suicidio que se han lanzado de una alta altura, sino que yo he tenido tuve varias cuando fui fiscal, así que no era consono y las heridas del cuerpo no me eran consonos, porque si tú, no sé si te vas a tirar de cabeza, yo podría presumir que si te lanzas de cabeza, los golpes mayores los vas a tener en el área de la cabeza. Y él no tenía ningún golpe en la cabeza. Si te tiraras de pie, pues entiendo que por lógica los golpes más los tendrías en las piernas. Y él tenía golpes en las piernas, pero no eran tan contundentes. No eran de 9 pisos, de una caída de 9 pisos. Exacto. Y eso pues obviamente te levanta la bandera inmediatamente. Ok. Gracias. Betsaida. Ok. Betsaida Quiñones está con nosotros esta noche. A ella le agradezco por haber ido con nosotros a esta escena de la muerte de deseado Carlos Coto Cartagena. Pónchame un momento, señor director, porque la próxima escena que vamos a hablar es la de Kevin Fred. Cuando regrese hablamos de lo que pasó en esa escena, pero también algo sobre el caso de Carlos Coto Cartagena que me importa plantear, y es que varias personas de la comunidad hablaron con nosotros. Recientemente, cuando fuimos a la escena, varias personas se acercaron a nosotros, personas de la comunidad, y nos dijeron, es que había muy poca sangre ahí, es obvio que lo tiraron ahí. Yo nunca había, o sea, ese ángulo yo, o sea, escuchar gente decírmelo así, a mí me impactó. En un lugar lleno de abogados federales y fiscales y, bueno, ustedes saben. Y ex fiscal Betsaida Quiñones le preguntaba la utilidad que tiene
ir a la escena ahora, ¿es útil para fines de la investigación? Ninguna. No tiene utilidad, porque ya, o sea, ya no es una escena del crimen. Ninguna, es un lugar de donde ocurrieron unos hechos, no es una escena de un crimen. Una escena de un crimen conlleva evidencia, conlleva estar el occiso allí. Ahora mismo esa evidencia no está, no hay nada. O sea que la utilidad hubiera sido pues los dummies para los peritos, ¿no? Lejos del fiscal asociarse con lo que fue la escena, no tiene ningún valor en términos, no le añade ningún valor a la investigación. Licenciada, sobre el caso de Kevin Fred, que quiero hablar ahora con usted de eso, pero antes, cuando usted vio el cuerpo allí, ¿tenía mucha sangre? Le planteo esto porque yo veo, cuando hablo con gente de la comunidad, me dan ese ángulo y me dicen, es que, o sea, una muerte de alguien que se cae de un 9º piso ahí, que se desangre allí, pues implicaría mucha más sangre de la que había una cantidad mínima de sangre. Eso es así. En el caso de Carlos Coto, cuando yo no tuve la oportunidad de ver el cuerpo como te narré en el pietaje anterior. Sí, lo vi en foto y video y demás. Yo lo vi en foto y en video porque no tuve la oportunidad de verlo, ya el instituto lo había levantado. Pero la sangre que había era bien poca. Para una caída de un alegado 9º piso era bien poca sangre, porque yo he tenido otras escenas y tuve otras escenas de unos pisos mucho menores, donde los cuerpos estaban. Obviamente no todas las escenas son iguales, pero uno se deja llevar de acuerdo a lo que uno ha visto, seguro. A lo que uno ha visto y no me era consono la poca cantidad de sangre que él tenía solamente en la boca. La boca era donde era sangre. Exacto. Esta pregunta yo creo que la hago dentro de las circunstancias que pueden hacerse o deben hacerse. Yo no quiero crear una hostilidad entre usted y el Departamento de Justicia adicional a la que ya pueda haber, pero se dijo que no se había ido antes por el Departamento de Justicia, es decir, que usted no había ido a la escena del caso de Kevin Fred. ¿Usted había ido a las escenas del caso de Kevin Fred? Yo no solamente fui a las escenas de Kevin Fred en varias ocasiones, no fue en una solamente, yo fui en varias ocasiones. Lo que pasa es que si tú le preguntas a un agente que no es el agente mío de homicidios que trabajó la escena desde el inicio conmigo, pues obviamente no tienen constancia de que yo fui a la escena en varias ocasiones. De hecho, yo entrevisto por primera vez a la señora Hilda Rodríguez y a sus hijos en el área donde ocurrieron los hechos, en el área de Cantera y de Playita. O sea, y yo me trasladé hacia allá con los agentes de homicidio en ese momento, que no eran crímenes mayores entra después en la investigación, y yo le doy la entrevista completa que yo hice en esa ocasión, se hizo en el mismo sector donde ocurrió los hechos, que decir que yo no fui a la escena es incorrecto. Recientemente se desestimó por el Departamento por el Tribunal Supremo de Puerto Rico una querella que había en su contra por parte de una persona que usted mencionó en este programa, y esa persona radicó una querella en su contra planteando que usted estaba revelando información de sumario fiscal, que es confidencial. El Tribunal Supremo de Puerto Rico pues desestima eso, decide que no procede este caso, ¿verdad? Y esa querella en su contra para quitarle a usted de la profesión. Y el licenciado Guillermo Figueroa Prieto y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que la representó usted, ¿no? Eso es así. A quienes estoy eternamente agradecida, tanto al profesor Guillermo Figueroa como a la profesora Margarita Mercado Echegaray y a los estudiantes que aportaron en la clínica y que me ayudaron a defenderme en ese caso. Para los que no saben, cuando un abogado le pone una querella, se expone a que no pueda continuar siendo abogado hasta que el Tribunal Supremo determine. En muchos casos puede ser de por vida. Cuando usted habla de personas de interés en ese caso de Kevin Fred, a mí me impresionó saber, básicamente como parte de la investigación que hemos hecho más reciente y tratar de entender por qué justicia está yendo allí, que la escena originalmente no fue una escena del crimen. Sí lo era, pero fue una escena de un accidente. Cuando los agentes están llegando a la escena, ellos se percatan de 2 motoras y entienden que hubo un accidente de motora. Posteriormente, cuando ellos se acercan, ven que hay casquillo, los reportan entonces como un herido de bala. Al reportarlo como un herido de bala, el cuerpo de Kevin fue trasladado desde la escena hasta centro médico, donde muere luego. Al ser reportado como herido de bala, no necesariamente llaman a un fiscal para que el fiscal vaya a la escena. A esa escena no fue ningún fiscal. A mí se me asigna el caso el día después, cuando él muere.
Lo trabajó servicios técnicos con la Policía de Puerto Rico. Como un herido de bala, se recopiló la evidencia que había. Pero en el perdóname, área. ¿y por qué un herido de bala no va a un fiscal? Yo entiendo que si el herido está hablando y cooperando, pues es una cosa, ¿verdad? Pero porque la policía puede coger la información y pasarla, pero no pues, todos los heridos de bala se le dan conocimiento a los fiscales. ¿por eso? ¿Por qué? No sabe por qué. No, es que no se le da. Sí, la directriz es, ¿sabes? Obviamente el fiscal es limitado, ¿no? Pero caramba, si alguien se está muriendo y ¿verdad? Yo pienso que debería haber un fiscal allí para que pueda escuchar Él lo se que estaba está quejando. diciendo. En la escena él se estaba quejando. O sea, que pudo haber dicho en ese momento quién fue. Dudo mucho porque tenía una herida de bala que no creo que le permitiera él hablar, pero sí se estaba quejando. O sea, que se comunicaba de alguna forma. Que es lo que los agentes manifestaron cuando llegaron allí. ¿Hay personas de interés en ese caso que usted quisiera ver tras la reja? Claro. Claro que sí, hay personas de interés. De acuerdo a mi investigación, obviamente, la investigación que están haciendo ahora obviamente tiene que partir de la premisa de que hay una investigación mía. Eso de empezar de ser una investigación tampoco es correcto. ¿Su investigación apuntaba a personas poderosas? Ciertamente sí. Muy poderosas. Con el suficiente poder como para paralizar unas investigaciones en el Departamento de Justicia. Que es lo que yo siempre he dicho que sucedió. Gracias, licenciada. Y bueno, pues como ya ustedes saben, en cuanto a la denuncia que hizo la exfiscal Quiñones sobre la supuesta paralización de casos por órdenes de Wanda Vázquez y Olga Castellón, el panel para el fiscal especial independiente FEI determinó que esas alegaciones eran falsas. Sin embargo, la exfiscal Quiñones sostiene sus argumentos e insiste en que los casos fueron congelados por orden de sus superiores sin darle nunca una razón para hacerlo. Totalmente un misterio, estos dos casos bastante complejos. Nosotros, por supuesto, acá en Eni Con Más, estaremos pendientes, así que recuerde mantenerse conectado a este canal en YouTube. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos mañana en otra edición de Eni Con Más. Un breve informativo, siempre con la verdad.